Bien, entonces, nuevamente muy buenas noches para todos. Estamos nuevamente en nuestra clase de escuela bíblica y vamos a abordar en esta noche una segunda parte del tema que iniciamos la última clase, y es acerca de lo que significa y de lo que es el ser colaboradores de Dios. Esa palabra colaboradores tiene una connotación muy, pero muy grande, pero esa connotación ya la vamos a ir revisando. Está marcada en el propósito eterno de Dios. Dijimos nosotros, para hacer una pequeña introducción, cómo Dios se ha valido del hombre, por decirlo de alguna manera, para participarlo de su propósito, para participarlo de lo que él previamente, y dice la misma palabra desde antes de la fundación del mundo, tuvo a bien realizar para este tiempo presente. Vimos varios ejemplos, vimos el ejemplo de Moisés, por ejemplo, de cómo Dios llama a este hombre y lo participa de sacar al pueblo de Israel de esa esclavitud que vivía en Egipto, pero también lo participa de algo que le entrega al pueblo que proviene de Dios, como es, por ejemplo, las tablas de la ley, y como es también en aquel momento el tabernáculo. Entonces, leíamos nosotros claramente cuando la palabra nos indica que la advertencia que se le hizo a Moisés es: hágalo conforme al modelo que ha visto. Hágalo conforme al modelo que ha visto. Eso lo leímos nosotros para una carta que se escribe a los hebreos. No lo vaya a buscar, solamente lo menciono porque lo mencionamos nosotros en su momento. Dice, así que si, bueno, está haciendo referencia, por ejemplo, colocar este ejemplo, hizo referencia hablándole a Moisés, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a levantar el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. También vimos nosotros el ejemplo de Noé, cuando se le instruye a fabricar el arca, y también modelo, dimensiones, materiales, distribución, todo provino de Dios, y la advertencia fue igualmente que se hiciera conforme a como Dios le había dicho que se debería hacer. Eso nos muestra, eso nos evidencia que cuando nosotros tenemos entonces esta oportunidad o este privilegio de ser colaboradores de Dios, nos sumamos nosotros, o mejor, Dios nos suma al cumplimiento o al desarrollo de su eterno propósito. En este presente tiempo, entonces, no está llamando a hombres y mujeres particularmente a que se sumen al desarrollo de su propósito, sino ha llamado a la iglesia, como lo vimos nosotros por ahí en las primeras clases. Ha llamado a la iglesia y llamó a la iglesia, y cuando llamó a la iglesia, lo llamó a usted y me llamó a mí, que pertenecemos, que participamos de la iglesia. Noten que no hemos dicho congregación, estamos mencionando a la iglesia como el cuerpo de Cristo, como lo define la palabra del Señor. En esa medida, en la medida en que usted participa de la iglesia, está siendo llamado a ser colaborador de Dios. Es decir, vamos desdibujando un poco esos conceptos o esas estructuras mentales donde nosotros hemos asociado el colaboradores de Dios con una acción que yo personalmente puedo hacer dentro de una congregación. Y sería, pues, a la luz de la palabra, sería una visión muy limitada de lo que realmente es el que usted y yo seamos colaboradores de Dios. Entonces, no tiene relación estrecha con una actividad particular, individual, de alguien dentro de una organización o dentro de una congregación. Tiene que ver entonces
con lo que Dios ha establecido y lo hizo desde antes de la fundación del mundo en cuanto al papel de la iglesia en este presente tiempo. Y noten ustedes que la iglesia no ha existido siempre. Bueno, en el eterno propósito de Dios sí, pero dentro de nosotros, opuesto en escena, viene desde Cristo hasta nuestros días. Y un día la iglesia va a dejar de estar aquí en la tierra, es decir, ese papel protagónico que tiene o esa función que tiene la iglesia un día no va a estar cuando Dios entonces lleve a la iglesia, saque la iglesia de aquí de la tierra, entonces volverá a tener papel protagónico Israel y con él entonces terminará esa tarea que tiene allí en stand-by. Allí se dará cumplimiento a aquellos pasajes, por ejemplo, que están en el libro de Daniel, donde habla de la semana 70 de Daniel, capítulo 9, si mal no estoy, del libro de Daniel, del libro que escribe el profeta Daniel. Y entonces ellos serán protagonistas en aquel momento. Mientras tanto, mientras que la iglesia esté presente, entonces todo lo que tiene que ver con el propósito de Dios aquí en la tierra se está desarrollando a través de la iglesia. Y se está desarrollando entonces a través suyo y mío, si es que usted y yo pertenecemos a la iglesia. Y recordemos que para pertenecer a la iglesia necesitamos nacer de nuevo. Necesita Cristo habitar en nuestro corazón, necesita que el Espíritu Santo haya sido impartido en cada una de nuestras vidas. Y como lo dice la palabra, entonces, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. A partir de allí participamos de la iglesia y es con la iglesia entonces que somos nosotros colaboradores de Dios. Visto esto, les voy a invitar entonces para que revisemos en la segunda carta que el apóstol Pablo escribe a los Corintios, en el capítulo 3, segunda carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, verso 4. Y bueno, como es costumbre, les recomendamos entonces leer versículos anteriores, versículos posteriores para no perder el contexto. Pero nos vamos a centrar a partir del verso 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 4 en adelante. Y entonces, estamos nosotros revisando cuál es ese papel nuestro como colaboradores de Dios, alejándonos de la concepción muy básica que se tiene que colaboramos a Dios cuando hacemos algo particular dentro de una congregación y centrándonos en que ese papel de colaboradores está totalmente ligado a una posición que usted y yo ocupamos en Cristo y que la ocupamos porque pertenecemos o participamos del cuerpo de Cristo. Es allí donde realmente nosotros desempeñamos este papel de colaborador de Dios. Y miremos entonces en qué consiste esto, qué es lo que atañe a nuestra clase del día de hoy. Verso 4 dice así: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Miren, esto es algo como lo siguiente. Cuando una compañía contrata a alguien para que esa persona contratada preste sus servicios a la compañía garantiza una capacitación, garantiza una indumentaria, garantiza unas condiciones favorables para que el trabajador se desempeñe de la mejor manera, garantiza que de tiempo en tiempo entonces haya esa formación, esa capacitación para que su desempeño sea el mejor, para que conozca la empresa, para que sepa cuáles son sus funciones, le hacen una inducción. Bueno, la empresa no escatima, por eso rotar personal es tan costoso para las compañías, no escatima en que la persona que ha sido contratada para desempeñar una función dentro de esa empresa tenga todo lo necesario y sepa, ojo a la palabra que estoy utilizando, conozca, sepa a cabalidad cuál es su función y qué es lo que se espera a cambio de esa contratación que se está haciendo. Algo similar ocurre
con nosotros como participantes del cuerpo de Cristo en este papel o en esta función de colaboradores de Dios. Y mire que Pablo lo expresa de la siguiente manera. Comienza diciendo, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Es decir, lo que usted y yo hacemos en el cuerpo, lo que usted y yo realizamos dentro del cuerpo de Cristo y que se ve reflejado a través de la iglesia, es Dios quien se ha encargado de darnos las competencias necesarias y proveernos lo que usted y yo necesitamos para que ese trabajo que vamos a realizar, esa labor que se va a realizar, que lo que va a permitir es la visibilización de la cabeza, es decir, de nuestro Señor Jesucristo. No lo hagamos con nuestra competencia, no lo hagamos con nuestro conocimiento, no lo hagamos con nuestros recursos, sino que lo hagamos con lo que el Señor le ha entregado a la iglesia, al cuerpo de Cristo, de la cual usted y yo pertenecemos, para que entonces nuestro desempeño esté fundamentado en lo que Él ha dado y no en lo que nosotros podemos proporcionar. Espero que me lo esté entendiendo. Mire que dice, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Es decir, que en ese orden de ideas, lo que nosotros desempeñamos, que número uno, atiende al propósito eterno de Dios y que tiene que ver con la iglesia, la manera como lo hago, la competencia que yo utilizo para hacerlo, tampoco proviene de mí, sino proviene de Dios, que me ha dado todo lo que yo necesito para desempeñarme como me debo desempeñar dentro del cuerpo de Cristo. Verso 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Qué somos nosotros? Ministros competentes de un nuevo pacto. Es decir, noten ustedes que la competencia no es mía, me la ha dado el Señor. La competencia no es nuestra, no la ha dado el Señor. Pero esa competencia se ajusta a un escenario, se ajusta a un eje, a un principio. Y ese principio es precisamente el nuevo pacto. Por eso lo mencionábamos hace un tiempo atrás y por eso se ha hecho tanto énfasis, por ejemplo, en poder identificar con toda claridad, por ejemplo, una cosa es la iglesia, otra cosa es Israel. Por eso una cosa es antiguo pacto, otra cosa es nuevo pacto. Por eso una cosa es el sacerdocio de Aarón, otra cosa es el sacerdocio de Melquisedec. Por eso una cosa es el tabernáculo hecho de manos de hombre y otra cosa es el tabernáculo en el cielo. Por eso una cosa es la sangre de los machos cabrío y otra cosa es la sangre del Cordero de Dios. Por eso una cosa es cubrir el pecado y otra cosa es quitar el pecado del mundo. Noten ustedes entonces que esa competencia y ese escenario en el cual nos vamos a desarrollar, en el cual vamos a actuar nosotros como iglesia, tiene exclusivamente que ver con este presente tiempo en donde está vigente un nuevo pacto. Por eso dice allí que nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Usted y yo no somos ministros competentes de un antiguo pacto, no somos ministros competentes del tabernáculo ni del templo, no somos ministros competentes de la ley, ya lo vamos a ver, somos ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Qué nos atañe a nosotros? Si somos ministros competentes de un nuevo pacto, lo mínimo que deberíamos conocer entonces es ¿cuál es ese nuevo pacto? Por eso se hace tanto énfasis en que nosotros entendamos en qué consiste ese nuevo pacto y lo resumimos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. De allí la necesidad que usted y yo le conozcamos a Él, y la forma de conocer a Jesucristo es a través precisamente de la palabra de Dios, porque fue Él el que nos introdujo en ese nuevo pacto. Fue Él el que nos ha dado esta vida, que nos participa de la iglesia, que nos participa de su cuerpo y que entonces nos permite atender a ese propósito eterno que tiene Dios para con nosotros, para con la iglesia. Sigue diciendo, el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y mire cómo dice allí, no de la letra,
no de la letra, haciendo referencia a la ley, haciendo referencia al antiguo pacto, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Hacemos referencia entonces, recuerden que el final de la ley, ¿qué era? Muerte, porque le mostró al hombre lo mal que estaba con Dios. Ninguno por la ley pudo ser transformado, ninguno por la ley pudo ser renacido, ninguno por la ley pudo ser transformado en su conciencia. En cambio, sí le mostró su condición de muerte en la que estaba. Eso menciona Pablo por allá en la carta que escribe a los romanos acerca de la utilidad que tuvo la ley para el hombre. Pero dice que no somos ministros competentes de ese pacto, sino somos ministros competentes de un nuevo pacto que es por el Espíritu que vivifica. Y ese Espíritu que vivifica entonces hace referencia a la gracia que se nos ha dado, por la cual hoy nosotros tenemos la vida que tenemos, no la vida biológica, la vida de Dios en cada uno de nuestros corazones, en cada uno de nosotros, y por la cual estamos llamados nosotros también a transmitir aquella buena noticia. Sígame ahí con cuidado. Verso 7. Dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Recuerden que eso lo encontramos por ahí en Éxodo capítulo 34. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Y eso nos debe llevar a atender dos cosas. Una, que no estamos nosotros convirtiéndonos en promulgadores o no hemos sido constituidos como ministros de ese pacto, sino que hemos sido constituidos ministros de este nuevo pacto. Pero se nos advierte, si ese ministerio que terminaba en muerte en sí mismo tuvo la gloria que tuvo, entonces, ¿cómo no será con gloria que el final de él es vida? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, estoy en el verso 9, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Note que la letra llevó a la condenación, le dijo al hombre lo mal que estaba delante de Dios, pero el ministerio del Espíritu, ese nuevo pacto en el cual usted y yo nos encontramos, nos lleva a el ministerio de justificación. Es decir, que Dios nos vea y nos trate como si usted y yo nunca hubiésemos pecado. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Verso 11. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y esto nos debe llevar a ser muy conscientes, mis queridos, no solamente de la posición que usted y yo ocupamos en Cristo, no solamente de la participación que tenemos del cuerpo de Cristo, de la iglesia, sino de la responsabilidad que tenemos, porque ha sido delegada en la iglesia, y allí es donde nos hacemos colaboradores de Dios, de dar a conocer precisamente esto en lo cual usted y yo hoy estamos viviendo. Recuerde que esta palabra ministerio es servicio. Estamos prestando un servicio. En ese sentido es que somos colaboradores de Dios, en que estamos prestando un servicio. ¿Cuál servicio? El de divulgar las buenas nuevas de salvación, el de dar a conocer la gracia en la cual usted y yo hoy habitamos, el dar a conocer esa buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? El mundo ha sido salvo por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que se le añade esa salvación a quien por fe cree, a quien por fe entonces decide tomar lo que Cristo ha conseguido para él, para esa persona, e inmediatamente le es añadida esa gracia y es sumado al cuerpo de Cristo. Pero debe ser anunciado, debe ser dado a conocer. Y para eso es que está la iglesia en este tiempo, y por eso también es que un día ya no va a estar. Porque el tiempo de dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo
trabajo que tiene la iglesia en este tiempo, un día va a cesar. Por eso debemos ser tan claros y tan conscientes de la responsabilidad y del papel que desempeña la iglesia y que obviamente desempeñamos tanto ustedes como yo en esa participación que tenemos del cuerpo de Cristo. Por eso dice en el verso 11, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Bien, ahí mismo en la segunda carta, pero ahora en el capítulo 5, allí voy a buscar acá en esta otra versión. ¿Alguien tiene la traducción al lenguaje actual por ahí a la mano? Mientras, por favor, vayan buscando capítulo 5, ahí mismo, una hojita ahí adelante. A partir del verso 17 puede ser. O mejor. Yo tengo la traducción al lenguaje actual. Listo. Porfa, revisa ahí, ahí en el capítulo 3, cómo dice los versos 6 y 7. 6, 7 y 8. 6, 7 y 8. Ahora Dios nos ha preparado para que anunciemos a todo nuestro... Es que te escucho, qué pena. Ahora Dios... ¿Ya? Gracias. Ahora Dios nos ha preparado para que anunciemos a todos nuestro nuevo compromiso con Él. Este nuevo compromiso no se apoya en la ley, sino en el Espíritu de Dios, porque la ley condena a muerte al pecador, pero el Espíritu de Dios da vida. Dios escribió la ley en tablas de piedra y se la entregó a Moisés. Aquel momento fue tan grandioso que la cara de Moisés resplandecía. Y el resplandor era tan fuerte, creo que ahí es que está unido el 7 con el 9. ¿Sí? Y el resplandor era tan fuerte que los israelitas no podían mirar a Moisés cara a cara. Sin embargo, ese brillo pronto iba a desaparecer. Si la entrega de esa ley fue tan grandiosa, el anuncio de la salvación será más grandioso todavía, porque esa ley dice que merecíamos morir por nuestros pecados, pero gracias a lo que el Espíritu Santo hizo en nosotros, Dios nos declara inocentes. Y eso es mucho más grandioso que lo que hace la ley. Imagínense en ustedes entonces, mire, no lo iba a buscar, pero busquémoslo acá nuevamente. Segunda de Corintios 3. Capítulo 3, verso 8, dijimos 6, ¿no? El 6. Verso 6. Miren esto. Esto es importantísimo que nosotros lo tengamos en cuenta, lo tengamos claro, porque es que, miren mis queridos, traemos muchas estructuras mentales, producto de la religión, producto de nuestros propios pensamientos y desafortunadamente producto de algunas enseñanzas que no ajustan en su totalidad a lo que es la palabra de Dios. Y Pablo lo advierte claramente y le advierte a Timoteo por allá acerca de lo que iría a pasar en los postreros tiempos, acerca de la predicación y que todos, por ejemplo, se unirían a aquellos falsos maestros porque ellos les estarían diciendo lo que ellos querían escuchar y etcétera, 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 etcétera. Pero damos gracias al Señor porque hay espacios como estos en los que nosotros podemos profundizar a través de la palabra del Señor y permitir que el Espíritu Santo traiga a nosotros esta luz como la que nos está permitiendo ver en el día de hoy. Mire esto. Dice ahí en el verso, estamos leyendo en la traducción al lenguaje actual. Qué bueno que usted tenga varias versiones de la Biblia ahí a la mano. Y en el verso, dijimos 6, dice así: ahora Dios nos ha preparado para que anunciemos a todos nuestro nuevo compromiso con Él. Eso es cuando aquí dice que nos ha constituido, que nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Note cómo dice acá, nos ha preparado, Dios nos ha preparado. Dios nos dio a cada uno de nosotros, desde el mismo instante en que usted y yo nacimos de nuevo, todo lo que necesitamos para cumplir con ese papel que tiene la iglesia y a la cual usted y yo pertenecemos mientras que la iglesia esté aquí en la tierra.
Y eso se centra o eso gira alrededor de anunciar a todos nuestro nuevo compromiso con Él. Y lo hemos dicho en varias ocasiones, no se trata solamente de ir y hablar y hablar y hablar y hablar, sino que tiene que ir acompañado de que nuestra experiencia, nuestras vivencias, nuestra vida misma y todo el entorno que nos rodea hable de eso que usted y yo somos ahora en Cristo. ¿Qué era lo que marcaba la diferencia entre la predicación de Jesús y la predicación de los fariseos o de los maestros de la ley en aquella época? Decía la gente, es que este enseña como el que tiene autoridad. Es decir, no le escuchamos solamente lo que dice, sino que lo vemos que vive lo que nos está diciendo que debemos hacer. No era de esas prédicas, entonces vayan, hagan ustedes y yo evidencio otra cosa, sino que estaba acompañada la predicación del evangelio con lo que él mostraba en su vida, en su entorno, y eso lo miraba la gente. Por eso decían, este predica como el que, o este enseña como el que tiene autoridad, no como los otros. Este nuevo compromiso, mire lo que dice, este nuevo compromiso no se apoya en la ley, no se apoya en la ley. Es decir, no fuimos llamados a anunciar la ley. No estamos diciendo que la ley no sea importante, no estamos diciendo que la ley no sea fundamento. Obviamente, claro que sí. No estamos diciendo que entonces desconozcamos. No, tenemos que conocer para poder comprender gracia. Por eso la suma de la palabra es verdad. No estamos descartando absolutamente nada de lo que la palabra de Dios nos indica, pero sí debemos ser claros la posición que ocupamos hoy y el presente tiempo de esta verdad que hoy se nos muestra a través de la palabra. Dice entonces, este nuevo compromiso no se apoya en la ley, sino en el Espíritu de Dios, ese que vino a morar en su corazón, ese que le dio la vida y la vida abundante que usted y yo hoy tenemos. Ese espíritu del cual él, habitando en su corazón, lo convirtió a usted y a mí en su templo. Pablo lo advierte. ¿Acaso ustedes ignoran que son templo del Espíritu Santo? Note entonces la magnitud del asunto. Notemos entonces la magnitud no solamente de la posición y de lo que somos en Cristo, sino del papel y del trabajo y de la responsabilidad que se nos ha delegado. Estamos tratando asuntos del reino de Dios. Estamos tratando los asuntos que a Dios le interesan, que para Dios son prioritarios. Estamos atendiendo a una agenda de eternidad que Dios está manifestando en este tiempo y para la cual cuenta con usted y conmigo, que somos los que estamos en este presente tiempo, porque hacemos parte de la iglesia, no porque seamos especiales, no porque sepamos mucho, no, porque participamos de la iglesia, porque somos la iglesia. Este nuevo compromiso no se apoya en la ley, sino en el Espíritu de Dios, porque la ley condena a muerte al pecador, pero el Espíritu de Dios da vida. Recuerden que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Recuerden que el fin del asunto fue darnos vida. Pablo lo advierte claramente en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, que cuando él nos vio muertos en nuestros delitos y pecados, nos amó y nos dio vida juntamente con su Hijo Jesucristo. De lo que hemos recibido, de eso mismo estamos compartiendo, vida. Sigue diciendo, porque la ley condena a muerte al pecado, pero el Espíritu de Dios da vida. Dios escribió la ley en tablas de piedra y se la entregó a Moisés. Aquel momento fue tan glorioso que la cara de Moisés resplandecía, y el resplandor era tan fuerte que los israelitas no podían mirar a Moisés cara a cara. Sin embargo, ese brillo pronto iba a desaparecer. Pasados los días, otra vez Moisés quedó igualito. Si la entrega de esa ley fue tan grandiosa, el anuncio de la salvación será más grandioso todavía. Miren, lo que Dios ha depositado en nosotros, que es la vida del Espíritu, y que se nos permite ahora compartir para que otros también por la fe reciban la vida del Espíritu,
Es mucho más grandioso, es de mucha mayor envergadura, porque aquello era tipo, sombra y figura, que lo que sucedió en aquel tiempo. Por eso no podemos nosotros menospreciar, como lo vimos en una oportunidad, creo que fue dentro de lo que estamos desarrollando los domingos, esta salvación tan grande que se nos ha dado. Pero gracias a lo que el Espíritu de Dios hizo en nosotros, me perdí acá, porque esta ley dice, el anuncio de la salvación será más grandioso todavía, porque esa ley dice que merecemos morir por nuestros pecados. Eso dice la ley. Pero gracias a lo que el Espíritu Santo hizo en nosotros, dice que no dice, mire que no dice con nosotros, dice en nosotros, Dios nos declara inocentes. Eso es justificación. Hemos sido justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo, y por eso tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1. Dios nos ve y nos trata como si nunca hubiésemos pecado, porque es que cuando nos ve y nos trata, no nos está viendo y tratando a nosotros de manera individual o particular, sino está viendo a su Hijo Jesucristo, al cual sin haber cometido pecado lo hizo pecado para que entonces nosotros, que éramos los pecadores, fuéramos tratados como si nunca hubiésemos pecado. De eso vamos a hablar en otra oportunidad, pero note la envergadura del asunto. Pero gracias a lo que el Espíritu Santo hizo en nosotros, Dios nos declara inocentes, y eso es mucho más grandioso que lo que hace la ley. Eso es mucho más grandioso que lo que hace la ley. Y si fue gloriosa la ley que iba a desaparecer, mucho más gloriosa es la buena noticia que anuncia la salvación eterna. Mis queridos, esos somos nosotros como colaboradores de Dios. Estamos llamados a evidenciar, no a hablar solamente, a evidenciar lo que usted y yo somos, que somos hijos de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué evidenciamos también? Que estamos vivos para Dios, que somos luz de este mundo, que somos sal de este mundo, que andamos por este mundo como luminares, dice la palabra del Señor. Es decir, debe evidenciarse la diferencia. ¿Será que hay diferencia entre muerte y vida? Claro que hay diferencia. ¿Será que podemos diferenciar entre alguien que está muerto y alguien que está vivo? Claro, por supuesto que podemos diferenciarlo. Ok, eso es lo que debemos nosotros mostrar. Mostrar que estamos vivos en medio de una cantidad de personas que están muertas, no con el ánimo de mostrar yo sí tengo y usted no, sino con el ánimo de que ellos, recibiendo lo que usted y yo tenemos, puedan pasar a participar de lo que hoy usted y yo somos, hijos de Dios, coherederos, a participar de la naturaleza de Dios por la cual se nos ha impartido la vida de Dios y por la cual hoy usted y yo hacemos parte de la iglesia. Y solamente en ese escenario es que somos colaboradores de Dios. Mire que esto no se trata de hacer 10,000 cosas, porque no vamos a llegar allá a decirle al Señor, es que yo hice esto, yo hice esto, yo hice esto. No. Yo creo que habrá una sola pregunta. Ese examen será de una sola pregunta. ¿Qué hizo con lo que se le dio? Y no se le dio algo, se le entregó a alguien. ¿A quién? A Cristo, a Jesucristo su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La pregunta va a ser, ¿qué hizo con Jesucristo que le fue dado? Por él tenemos vida. Entonces se nos fue la vida solamente pensando que Cristo vino a prosperarme, a subirme por la escalera del éxito o a llevarme a la cumbre máxima de la fama y de la vanagloria. No, a eso no vino el Señor. El Señor vino a darnos lo que usted y yo nunca hubiésemos podido obtener por nuestros propios medios, y fue la vida de Dios, la que proviene de Él. Bien. Ok, ahora sí pasemos al capítulo 5, verso 17. Ten listo allí la traducción al lenguaje actual en ese pasaje. Capítulo 5, verso 17, pero dijimos que íbamos a leer desde el...
Miremos desde el verso 14. Capítulo 5 de segunda carta a los Corintios, verso 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto. Vamos a ver, ¿en qué? ¿Pensando en qué? Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven, ojo, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mis queridos, miren, es increíble ver, escuchar cómo se predica a Cristo a la medida de la necesidad de quien lo está escuchando. Ah, necesita esto, Cristo es de este tamaño para ese problema. Necesita esto otro, Cristo se lo tenemos de este tamaño para eso que usted está necesitando. Pero mire la magnitud del asunto. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto. A ver, ¿en qué es que debemos nosotros? Que si uno murió por todos, ¿quién fue el que murió por todos? Jesucristo. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, por todo murió. Él murió por absolutamente todos. Él murió por el mundo, por la humanidad, por todos los seres humanos. Él no murió por un grupo en especial, no murió por los de ojitos claros, no murió por los más ricos, no murió por los más pobres. No, murió por absolutamente todos. Y murió, dice, y por todos murió, para que los que viven, es decir, para los que han recibido esta gracia, para los que hoy tenemos la vida del Espíritu, para los que hoy participamos de su cuerpo, que es la iglesia, ojo a lo que dice, ya no vivan para sí, es decir, no vivimos para nosotros, sino vivimos para aquel, y aquí Pablo pareciera hacer una aclaración extraordinaria, dice, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió, que lo había estado mencionando, pero también le dice, y resucitó por ellos. Por eso es que tenemos vida. Porque si Cristo no resucitó, dice la palabra, en vana nuestra fe. Y el hecho de que Él haya resucitado y con su resurrección, como con su muerte todos murieron, en su resurrección todos obtienen vida también. Pero para eso es necesario dar a conocer, ir y anunciar. Esas son las buenas noticias. Usted no está muerto, usted está vivo en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo murió por usted y ahora resucitó de los muertos y en esa resurrección tiene la capacidad de impartirnos vida para que no sigamos viviendo muertos. Y de ahí en adelante, cuando se nos es impartida la vida del Espíritu, ya no vivamos para nosotros, sino vivamos para Él, que no solamente murió, sino que también resucitó por nosotros. Por eso es que Pablo lo menciona, no lo busque, en Efesios capítulo 2, diciendo, por ejemplo, lo siguiente. En el 2:4 dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo. Muchos quieren mostrar las abundantes riquezas materiales. No, nosotros mostramos las abundantes riquezas de su gracia. En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe.
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Capítulo 2 de Efesios, versos 4 en adelante. Bien, volvemos aquí a 2 de Corintios. Dice entonces, de manera que nosotros, estoy en el verso 16, de manera que nosotros de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Regálame ese verso en la traducción al lenguaje actual, por favor. De 14 al 16. El amor de Cristo domina nuestras vidas. Sabemos que Él murió por todos y que, por lo tanto, todos hemos muerto. Así que, si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo que murió y resucitó para darnos vida. A partir de ahora, ya no vamos a valorar a los demás desde el punto de vista humano. Y aunque antes valorábamos a Cristo de esa manera, ya no seguiremos valorándolo así. Muy bien, note. Si antes valorábamos a Cristo desde la perspectiva humana, y aquí es donde empieza a cambiar todo para nosotros, ya no lo vamos a valorar de esa manera, es decir, ya no lo vamos a ver, ya no lo vamos a tratar o a relacionarnos de esa manera como se hacía desde el punto de vista humano. ¿Por qué? Porque ahora participamos en Él, participamos de Él, en Él somos, en Él nos movemos, en Él vivimos. Somos parte de su cuerpo que es la iglesia. Muchos todavía entonces ven, actúan, oran, piensan y llevan una vida de creyentes todavía desligados de Cristo, es decir, por fuera de Cristo. Y no es esa nuestra posición, no es esa la condición que nosotros tenemos hoy en el Señor. Si antes lo veíamos de esa manera, ya no lo vamos a ver así, ya no vamos a tener esa misma concepción. Por eso no podemos seguir viendo entonces o atendiendo a las cosas que son de este mundo y tratando de traer a Jesús a mi mundo, a mi escenario, a que me resuelva mis problemas, cuando nuestra tarea y nuestra posición nos lleva a cosas de mayor envergadura, a asuntos de mayor envergadura que tienen que ver con asuntos del reino, que tienen que ver con Él mismo y a los cuales nos ha llamado a participar por esa naturaleza que se nos ha impartido. De hecho, estamos desperdiciando tiempo y energía tratando de traer al Señor a mi escenario cuando Él me ha invitado a participar de Él y a hacerme cargo de los asuntos que le atienden a Él, porque cuando yo me hago cargo de esos asuntos, Él atiende los míos con toda solicitud, sin necesidad de mayor cosa, porque eso lo dice la misma palabra del Señor. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, atendamos a lo que debemos atender desde el conocimiento y de la perspectiva que debemos atenderlos, porque Él prometió, dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, y si ustedes leen los versículos, eso lo encuentran en Mateo, lo hemos visto muchas veces, os serán añadidas. No son añadidas. ¿Por qué? Porque estamos atendiendo a lo que debemos atender. Sigue diciendo, verso 17, que ya lo conocemos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Noten, no hicimos nosotros nada, todo proviene del Señor, quien nos reconcilió. Ojo, ¿qué fue lo que hizo Él? Nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fue Él el que nos, dice la palabra, nos atrajo con lazos de amor. Fue Él el que ideó y ejecutó su plan de salvación para la humanidad. Fue Él el que proveyó los medios, proveyó los recursos,
Fue Él el que proveyó absolutamente todo para que usted y yo hoy entendamos. Por eso, oír y entender. Entendamos la posición que ocupamos en Cristo y el papel que estamos llamados a desempeñar desde esa posición que nosotros ocupamos en Él. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A ver cómo dice acá. Léelo, porfa. Ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una nueva vida. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos, pero ahora, por medio de Cristo, hemos llegado a ser sus amigos y nos ha encargado que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. ¿El 20 también? No, dejémoslo ahí. Bien, noten esto. Antes éramos, dice el verso 19, ahora que estamos unidos a Cristo somos, bueno, 19 acá. Ahora que estamos unidos a Cristo somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una nueva vida. Una nueva vida. Todo comienza con eso. Todo comienza con que usted y yo estamos en una nueva vida. Y todo esto viene de Dios. Antes éramos sus enemigos. Recuerden que éramos por naturaleza hijos de desobediencia, enemigos de Dios. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, muertos para Él. Pero ahora, por medio de Cristo, hemos llegado a ser sus amigos. Y nos ha encargado, a ver cuál es ese encargo, que anunciemos a todo el mundo esta buena noticia. Y hay dos punticos ahí. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Es decir, eso es reconciliar. Esa es la buena noticia. ¿Por qué es una buena noticia? Porque hay una mala. La mala es que están destituidos, están muertos para Dios. Ante ese escenario, ¿cuál es la buena noticia? A través de nuestro Señor Jesucristo, somos reconciliados con Dios. Somos vueltos a Él. Esa es la buena noticia. Por medio de Cristo, Dios perdona los pecados y hace las paces con todos. Cristo nos envió, ojo, para que hablemos de parte suya, y Dios mismo les ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. ¿Por qué será que Dios está tan interesado que utiliza la palabra ruego acá? Que en ese escenario significa, a ver, yo lo tenía por acá, a ver qué se me hizo. Recuerden que la Reina Valera dice, leámoslo acá en la Reina Valera, dice, y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo, nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Mucha gente anda buscando qué hacer. Dicen ellos en la iglesia, mentiras, están buscando qué hacer en la congregación. Pero en la congregación, pues, habrá mucha cosa que hacer, pero bueno, esa no es la parte importante que atañe a nosotros. En lo que realmente atañe a nosotros es que todos en esta claridad podamos entonces podamos compartir esa buena noticia que acabamos de leer en esta versión, o como lo dice acá, que nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Verso 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores en nombre de Cristo. Somos sus representantes. Pero no es que de manera particular Pepito o Juanito sea es que Pepito es el embajador. No, quien es embajador de Cristo aquí en la tierra es la iglesia.
Solo que usted y yo, como pertenecemos a la iglesia, entonces somos embajadores de Cristo acá en la iglesia. No es a título personal, es a la iglesia, y nosotros como parte de la iglesia es que estamos allí como embajadores, como representantes de Cristo aquí en la tierra, con un propósito. Aquí no vivimos ni a vivir sabroso, ni a que entonces se nos dé todo lo que supuestamente un embajador debe tener y riqueza. No, vinimos o estamos con una tarea, con un propósito, y ese propósito ya lo vimos, ya lo estamos viendo allí: dar a conocer, dar a conocer, dar a conocer, como con un afán, como con un afán en el buen sentido, es decir, como con una prioridad, para que no nos confundamos con el término, con una prioridad, como si Dios rogase por medio de nosotros. Y les estaba diciendo esta palabra ruego, que está aquí en el 5:20, como si Dios rogase, significa llamar cerca. Estoy acá en una concordancia. Llamar cerca significa llamar cerca. Es la palabra parakaleo en el griego, parakaleo, que significa llamar cerca, que es la que se utilizó acá para traducirla como ruego. Dios ruega, os rogamos, como si Dios rogase. Ese rogase es la palabra entonces parakaleo, que significa llamar cerca, invitar o invocar, invitar o invocar, por imploración, exhortación o consolación. Qué interesante. Qué interesante eso. Para Dios es tan importante esta tarea, es tan indispensable, es tan necesaria, que se asemeja a que Él estuviese rogando. Dice allí, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, como si Dios estuviese invitando, invitando. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. ¿Por qué está haciendo esa invitación? ¿Por qué está llamando? Dice aquí, llamar cerca. ¿Por qué está llamando? ¿Por qué está invitando? Porque está todo preparado. Esto se asemeja a aquella parábola que el Señor Jesús menciona en algún momento, donde el Señor hizo una gran fiesta e invitó a algunos, ¿se acuerdan? Y entonces dice que invitó a este, invitó al otro, y resulta que nada, que llega: oye, estás invitado a mi fiesta. No, no puedo ir, estoy muy ocupado. A ver en qué se le parece eso. El otro: no puedo ir, resulta que tengo allí, estoy en cosecha y estoy ocupadísimo. Oye, no, es que tengo cosas más importantes. No, es que mire que es, no. ¿Cuál fue la orden? Vayan y traigan a todo el mundo. Traigan, inviten, es ese rogar del cual habla acá. Hay tal prioridad en el corazón de Dios, y ojo a esto, porque Él, que es Dios, conoce el tiempo que resta. Y por eso hay un énfasis en que usted y yo podamos comprender con claridad en qué es que realmente somos colaboradores de Dios. Note que va mucho más allá de todas las cosas que humanamente nosotros podemos pensar. Es que yo soy colaborador de Dios porque soy el que predico. Es que yo soy colaborador de Dios porque soy el que diezmo. Algunos piensan eso. Acá no, eso es en otras partes. Algunos, no, es que yo soy colaborador de Dios porque es que yo llego muy temprano y ayudo en eso, en eso. No, eso son cosas, eso es estético, eso es cosmético, eso es accesorio. Eso hace parte de liturgia que no es la esencia del asunto. En lo que realmente somos colaboradores de Dios es en dar a conocer lo que usted y yo somos. Pero para eso debemos tener la claridad, número uno, de quiénes somos nosotros en Él. Porque muchos tienen la claridad de quiénes son ellos en ellos. Yo soy fulano de tal, el doctor tal, el potentado tal. Eso sí lo saben con claridad. Pero en Él, ¿tenemos la claridad de quiénes somos nosotros en Él? Lo primero que debemos tener claro. Tenemos claro que pertenecemos a la iglesia.
y que desde la iglesia entonces estamos llamados a esto que estamos nosotros viendo en esta noche acá, a decirle al mundo, a rogarle, no sé qué otra palabra utilizar allí. Reconcíliense. Reconcíliense con el Señor. Porque todo está dado. Número uno, porque estaban destituidos, estaban muertos, pero todo está dado para que cobren vida. Porque eso es lo que el Señor desea. Y para eso envió a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo. No lo envió a uno, no lo envió al mundo. Por eso Pablo advierte también claramente, de los dos pueblos hizo uno, quitando la barrera que había en medio y la enemistad que había entre dos pueblos, la quitó para que en Cristo seamos ahora un solo pueblo. No son los israelitas, no son solamente aquellos, no son solamente, es el mundo entero. Pero para eso Dios tiene aquí en la tierra a su representante, a la iglesia. A la iglesia, al cuerpo de Cristo, de la cual usted y yo hacemos parte, mis queridos. Y bueno, el verso 21 dice, así, bueno, el 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Miren esto. Todo esto son buenas nuevas. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Note que fue necesario que el que no había conocido se convirtiera en pecado para que nosotros pudiésemos tener lo que nunca hubiésemos podido obtener. Y dice allí, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros como embajadores suyos, es decir, de Cristo, os exhortamos. Recuerde que la palabra que miramos allí también habla de esto mismo. Os exhortamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios. Os exhortamos, os rogamos, no reciban en vano la gracia de Dios. Es decir, no tengan por poco esta gracia. O también, dicho de otra manera, no ignoren, por favor, la gracia que se nos ha sido dada y el propósito por el cual se nos dio. Bien, para finalizar, se va el tiempo. Esto se va el tiempo muy rápido. En Efesios, ahí adelantico, Efesios capítulo 4, versículos que todos conocemos. Efesios capítulo 4. Verso 11 en adelante. Les invito nuevamente a que ustedes puedan leer entonces, que puedan, no, lean por favor. Os rogamos que lean todos estos versículos en su contexto. Verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Alguien podría decir, ¿para qué? Ok, a fin de perfeccionar a los santos, perfeccionar a los santos. Noten ustedes que aquí hay dos aspectos que debemos tener en cuenta así rápidamente. La tarea de la iglesia, en la cual somos colaboradores de Dios, atiende número uno a esa divulgación, a ese reconcíliense. Se nos dio la palabra de la reconciliación. A anunciar las buenas nuevas de salvación, porque anunciando las buenas nuevas de salvación, entonces ellos también recibirán esta gracia en la cual usted y yo estamos. Pero también atiende a que al interior de la iglesia se haga esta tarea. ¿Cuál tarea? Mírela. Constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros
a fin de perfeccionar a los santos. Aquí no dice de que allá se conviertan a nosotros, no. Está hablando de que estos están llamados o constituidos por Dios para perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que participan de la iglesia, los nacidos de nuevo, los apartados. Recuerde que la palabra santo significa apartado. Y están entonces para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Qué interesante. Entonces, no solamente la tarea de afuera, no solamente es esa tarea de representación, de embajador, sino que al interior del cuerpo, al interior de la iglesia, hay quienes han sido llamados por Dios y constituidos por el Señor para perfeccionar a los santos, para que ellos vayan. Para que en ese, ¿qué nos perfecciona? El conocimiento de la verdad. Acuérdense que lo leímos en alguna otra oportunidad. En ese conocimiento de la verdad, es decir, en ese conocimiento de Cristo, tenemos lo que necesitamos para ir y cumplir con la tarea. Vuelva y léalo. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Si vamos a mirar cuál ministerio, no es el que nosotros nos imaginábamos, no es lo que llaman ministerio, lo que se hace dentro de la congregación. Ah, es que yo tengo un ministerio allá en la iglesia. ¿Qué ministerio tiene? El de las comunicaciones. Manejo las redes sociales. Ese es mi ministerio. Ah, ok, perfecto. Eso es válido. No vamos a entrar en discusiones con eso. No está mal. Pero ese no es el ministerio del cual habla aquí la palabra. Es cómo a través de mi propia vida doy a conocer a Cristo. Cómo a través de mi propia vida, entonces, evidencio al Cristo que habita en mi corazón. Cómo a través de mi vida estamos rogándoles, por favor, reconcíliense con el Señor. Porque todo está dado para que aquello acontezca. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ojo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, esta tarea que estamos haciendo acá nos está perfeccionando, número uno, para ir y anunciar, para ir y evidenciar, para ir y mostrar. Note que habla de ir, pero también para que el cuerpo mismo, es decir, entre nosotros, cada día crezcamos porque nos estamos edificando. No se trata de aprender Biblia, se trata de edificarnos. No se trata de entretenernos en un servicio y de apasionarnos en nuestras emociones en muchas cosas. Se trata de edificarnos. El propósito es edificación. Y cuando hablamos de edificación estamos hablando de un mayor conocimiento de nuestro Señor Jesucristo que nos va a permitir una mayor divulgación, una mayor muestra de Cristo en nuestras vidas. Porque si la estatura de Cristo en nosotros está así chiquitico, pues así lo estaremos mostrando. Pero en la medida en que Él crece en nosotros, y eso es lo que se conoce como crecimiento espiritual, en esa misma medida lo estamos proyectando, lo estamos mostrando a través de nuestras vidas. Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, es decir, que en esto estamos metidos todos, discúlpenme la expresión, en esto estamos involucrados todos. Esto no es de unos, es que esos son los de evangelismo, que vayan ellos. Es que esos son los viejitos allá en la congregación que no tienen nada de ellos, que vayan. Yo estoy muy ocupado. No, esto nos toca a todos. No, yo ya sé mucho, ¿para qué voy a dar a la escuela bíblica? No, todos necesitamos estar todos porque somos un cuerpo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de la Biblia. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? No, del Hijo de Dios. Estamos diciendo que lo otro no es importante, eso es lo que no es lo fundamental. Lo fundamental es el conocimiento del Hijo de Dios a través de la palabra. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo dice esos dos versículos ahí, David, por favor? 12 y 13.
Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos, como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos, como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Noten la esencia del asunto. Verso 14. Para que ya no. Algunos pretenden seguir. Parece que leyeran para que continúe. No, para que ya no seamos niños. Niños, hemos venido hablando desde que comenzó el año, el Señor nos ha llevado a ser edificados en ese sentido. No más niñez, no más niños. Quienes se hacen cargo de los asuntos importantes, de los asuntos de gran envergadura, son quienes han alcanzado madurez espiritual. Necesitamos, porque dice aquí que estamos todos unidos, somos un cuerpo, para que ya no seamos niños. Y una característica del niño es que es fluctuante, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Noten ustedes que hace referencia a viento de doctrina, no a fundamento de palabra. Viento de doctrina. Note, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pablo advierte claramente a lo largo de sus cartas, miren que no los engañen. Miren que no los engañen. ¿A quién engañan con chupeticas? ¿A quién engañan con bobaditas? Excúsenme. ¿A quién engañan con cositas menores? A los niños. Sino que siguiendo, esto es lo que nos corresponde a nosotros, ya no somos niños, no queremos ser más niños, no queremos más bebé, más biberón, no queremos más pañal, queremos avanzar, estamos avanzando, estamos creciendo. ¿Para qué? Para que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. Algunos solamente quieren crecer en la cuenta bancaria, en todo, en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Ese es nuestro fundamento, mis queridos. Lo demás un día se va a quedar acá. O, no, o cuando sea raptado no se va a devolver por las cosas que dejó. Por eso debemos atender a lo que realmente somos como hijos de Dios, teniendo claridad de que Él se ocupa de lo demás. Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, aquí no se escapa ninguno, por eso somos uno, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Aquí mire a dónde viene a aparecer la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento, independiente a donde esté, parte del cuerpo. Él recibe ahí donde está, en la función que desempeña, ahí recibe crecimiento. Y eso deberíamos ser nosotros mismos veedores de nuestro propio crecimiento. Solo que nunca vamos a crecer si seguimos consumiendo comida chatarra. Y por aquí una cosa y por allí la otra, y la doctrina de esto, y siembre, y haga una cantidad. No, la palabra. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esos últimos versos, Benny, 15 al 10 y 15 y 16. Terminamos. Al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, quien es
¿Quién gobierna la iglesia? Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor. Imagínense ustedes, Mecho, como hemos dicho, ¿qué traducción le hacemos a eso? 15. Destacamos esto. Al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad para que en todo lo que hagamos, no es solamente lo que hacemos en la congregación, para que en todo lo que hagamos, absolutamente en todo, nos parezcamos cada vez más a Cristo. ¿Qué es crecimiento espiritual? Parecernos cada vez más a Cristo. Ay, ¿por qué cada día me parezco más a Cristo? ¿Por qué? Porque, no sé, le doy pan al hambriento. Ah, eso es una obra ahí. Cualquiera hace eso. Nos parecemos más a Cristo en lo que usted y yo hacemos cada día porque evidenciamos fruto del Espíritu. Hay cada vez más amor, más fe, más paciencia, más benignidad, más templanza, más dominio propio. Cada vez más el carácter de Cristo formado en cada uno de nosotros. Para que nos parezcamos cada vez más a Cristo. Obviamente, si somos su cuerpo, pues debemos parecernos a la cabeza, que es quien gobierna la iglesia. Ahí para algunos que creen que gobiernan 3 o 4, o el pastor, o la junta, el concilio, bueno, una cantidad de cosas que nos hemos inventado. No, quien gobierna la iglesia es Cristo porque Él es la cabeza. Esos gobiernos están en las congregaciones, eso es otra cosa. Pero a la iglesia la gobierna Cristo. Cristo es quien va uniendo a cada miembro. ¿Se acuerdan que por ahí hay un versículo en Hechos que dice que el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos a la iglesia? Ahí no dice que el Señor añadía cada día a la próspera congregación del apóstol Pedro. No, a la iglesia. Porque es que los ojos están puestos en la iglesia, no en las congregaciones, en la iglesia, a la cual usted y yo pertenecemos, a la iglesia. Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones, según sus funciones. ¿Y quién hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza por causa del amor? No del amor que nos tenemos entre los hermanos, ese no es el fundamento es el amor que ha derramado el Señor, el amor que ha manifestado Dios para con nosotros cuando nos dio a su Hijo, y el amor que el Hijo ha derramado en cada uno de nuestros corazones cuando fue impartido en nuestras vidas. Por eso, ¿por qué le amamos a Él? Porque Él nos amó primero. ¿Por qué nos amamos entre nosotros? Porque es el amor de Dios el que nos hace amarnos a nosotros. Pero noten que es el de Él, no el de nosotros. Tanto el que nos permite amarnos como hermanos y el que nos permite amarle a Él habiendo entendido que Él nos amó primero a nosotros. ¿Qué vamos a hacer con esto entonces? Preguntaría alguno. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué haremos? Le preguntaron al apóstol Pedro después de su primer discurso. ¿Qué haremos, Señor? ¿Qué vamos a hacer? Mis queridos, noten ustedes que ser colaboradores de Dios tiene una connotación muy, muy distinta a la connotación que desde nuestra perspectiva humana le hemos dado a ese concepto, el ser colaboradores de Dios. Lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Tenemos a su Espíritu, tenemos su palabra. Lo tenemos todo. Aquí lo único que se está esperando es que cada uno de nosotros, en la armonía que tiene el cuerpo de Cristo, lo evidenciemos cada día más a Él. Y eso comienza desde nuestras propias vidas y se irradia en un primer escenario que son nuestras propias familias, nuestros propios hogares.
con mi esposa, con mis hijos, con mis vecinos, con las personas que día a día me rodean. Y noten que por ninguna parte estamos hablando ni de religiosidad, ni de doctrinas por ahí sacadas de contextos filosóficos y cosas, pues, no, de la palabra de Dios. Y de la manera práctica y sencilla como Dios mismo lo ha establecido que se deba hacer con lo que Él nos ha dado. Y no nos dio algo, nos dio a alguien, a su Espíritu Santo, el que mora en nuestros corazones. Por eso la invitación, mis queridos, es hagamos la tarea. Hagamos la tarea. Recuerden que esta tarea está en dos sentidos, allá afuera y aquí entre nosotros. Hagamos la tarea de evidenciar a Cristo afuera, hagamos la tarea de edificarnos mutuamente aquí entre nosotros, para que cada vez la iglesia evidencie ese crecimiento. Y si la iglesia muestra crecimiento, es porque usted y yo, como miembros de la iglesia, estamos creciendo. Bien. Vamos a orar entonces, si les parece. Vamos a orar entonces. Vamos a darle gracias al Señor. ¿Por qué no comienza por darle gracias al Señor allí con sus propias palabras? Cada vez lo veo con más claridad, me convenzo más, por decirlo de alguna manera. Todo esto es lo que dice la palabra. Dios escondió de los sabios de este mundo y decidió revelarlo a nosotros, sus hijos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, gracias Señor por tu Espíritu Santo, el cual has depositado en cada uno de nuestros corazones. Gracias Padre Santo por este espacio, por este tiempo, Señor, por estos medios, estos mecanismos, Señor, que tú has provisto, Padre, para que en este tiempo presente, Señor, tu palabra sea predicada, enseñada, ministrada, dada a conocer, Señor, para la edificación de nosotros, tus hijos, para nuestro mutuo crecimiento, Señor, y para que cada uno de nosotros cada día te conozcamos más y más a ti, Señor. En tu palabra y por ella somos enseñados, somos ministrados, Señor. Ella viene a nosotros para consolarnos, viene a nosotros para exhortarnos, pero viene a nosotros también para edificar nuestros corazones, nuestras vidas espirituales, Señor. De tal manera que cada vez podamos evidenciar de una mayor manera, de una mayor forma, a tu Hijo Jesucristo, el que ha sido depositado en nosotros, el que se está formando, y podamos tener esta claridad, Señor, de que ya no vivimos nosotros, mas Cristo vive en cada uno de nuestros corazones, Padre eterno. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, sus casas, sus familias, sus hogares, por todos aquellos, Señor, que a futuro podrán ver, Señor, esta grabación, porque estamos completamente seguros, persuadidos, Señor, de que de la misma manera como nos has edificado nosotros en este momento, en esta hora, Señor, así mismo serán edificados ellos, porque es tu palabra la que es ministrada, es tu palabra la que es predicada, y es tu palabra la que corre libremente al interior de cada vida y de cada corazón, Señor. Todo para la gloria de tu santo nombre y la edificación de nosotros, tus hijos, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén.